Los alimentos no solo son las sustancias de origen vegetal o animal que sirven de sustento a las personas. La ley adiciona que los alimentos también son todo lo que permite un desarrollo completo. En el artículo 24 de la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, menciona que los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. En cuanto a alimentos, está el alimentario, que es el que recibe los alimentos, y el alimentante, que es quien está obligado a entregarlos, en este caso, Celeste por medio de su padre, May y Juliana respectivamente. Las relaciones sexuales son el conjunto de comportamientos que realizan al menos entre dos personas, con el objeto de dar y recibir placer sexual, o con un fin reproductivo. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, todos tienen el derecho a elegir las parejas sexuales, derecho a decidir sobre la unión sobre con otras personas. Para el caso de May y Juliana, deciden conscientemente tener relaciones sexuales y producto de esta nace Celeste Ortega Ortiz. El embarazo es el periodo en el cual un feto se desarrolla en el vientre o útero de una mujer. El embarazo suele durar aproximadamente entre 40 semanas. La sentencia TED 179 del 93 menciona que la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el momento en que desea tener un hijo. Debe asumir esa decisión como la de mayor trascendencia en la vida, pues la determinación implica la proyección hacia el futuro del hijo. En este caso, May y Juliana deciden libre y responsablemente tener a Celeste Ortega Ortiz. Unión marital de hecho. Ley 54 de 1990, mediante el primer artículo, define que la unión marital es la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. May Ortega Cabrera y Juliana Ortiz Quintero, después de ser de su conocimiento el estado de Juliana, ambos acceden a la unión marital de hecho, que duró el periodo de embarazo y los primeros 6 meses de la menor. La filiación es el vínculo de la familia existente entre el hijo y sus padres. Respecto del padre se denomina paternidad y respecto de la madre, maternidad. Este vínculo es la condición más importante para determinar el derecho a recibir o la obligación de dar alimentos. Maternidad. No existe presunción de maternidad y queda expresa con la prueba de nacimiento y la identidad del recién nacido. Juliana Ortiz Quintero dio a luz a Celeste Ortega Ortiz, quien fue registrada inmediatamente por ambos padres, y es por esto que se refuerza el vínculo que determina el derecho a los alimentos. Necesidad del alimentario. Constituye también una condición para recibir el derecho a los alimentos. La necesidad es un requisito exigible cuando ésta se puede demostrar. En el caso a presentar, Celeste Ortega Ortiz, que para la fecha de la demanda cuenta con 5 años de edad y por ende es protegida por el Código de Infancia y Adolescencia. Además, en el 2019 la menor fue diagnosticada con asma que la pone en un estado de mayor necesidad. Capacidad. Se tiene en cuenta además del salario que recibe el alimentante, si de éste depende otro u otros menores o titulares para recibir los alimentos. Lo anterior se debe demostrar para evitar algún tipo de sanción por incumplimiento. Fijación de la cuota. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Una fijación de cuota de alimentos se la puede realizar mediante acta de conciliación, acuerdo privado, sentencia. En el caso de Mike y Juliana, acordaron la cuota de alimentos mediante un acta de conciliación. El incumplimiento. Al no cumplir con lo pactado en el acta de conciliación, se puede realizar una demanda ante un juez en la que se puede embargar hasta el 50% de su sueldo, además acarrear una sanción en la que se le impedirá salir del país. Para este caso, Mike presenta una demanda en la fecha actual en la que pide que se le pague la cuota establecida a la señora Juliana Ortiz Quintero. Acta de conciliación. En el caso que veníamos describiendo, se fija la cuota alimentaria por medio de acta de conciliación que se firmó el 7 de octubre del 2019, donde Juliana Ortiz Quintero y Mike Ortega Cabrera, en pleno uso de sus facultades mentales, afirman los siguientes hechos.
En julio del 2017, la señora Juliana Ortiz Quintero abandonó las obligaciones que tenía para con su hija Celeste Ortega Ortiz. Desde ese momento, el padre se encargó de todos los gastos de alimentación y más. La menor Celeste Ortega Ortiz recibió en abril del 2019 el diagnóstico de asma, lo que aumentó significativamente los gastos para el señor Mike Ortega Cabrera. Mike pretende llegar a un acuerdo con la madre de la menor para establecer la cuota alimentaria, y Juliana pretende que Celeste reciba un adecuado tratamiento médico. Y se llega al siguiente acuerdo. Acuerdo. La señora Juliana Ortiz Quintero se obliga a dar la suma mensual de 350,000 por concepto de alimentación a la menor, suma que será cancelada los primeros 5 días del mes a partir del próximo mes de noviembre del año 2019. Los valores acordados en la presente acta de conciliación deberán ser incrementados de manera automática por el alimentante en equivalente al aumento porcentual del salario mínimo mensual legal vigente fijado por el Gobierno Nacional. El señor Mike Cabrera y la señora Juliana Ortiz Quintero acuerdan compartir los gastos de educación y salud por partes iguales, y se debe entregar un recibo para cancelar el correspondiente al 50% de los gastos. Demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva es aquella en la que la existencia de la obligación no se discute, pues hay pruebas de ello. Solo se exige al juez que ejecuta al obligado para que éste deba pagar utilizando herramientas como el embargo o el secuestro de bienes o derechos. Con respecto a la demanda, los hechos son los siguientes. El acuerdo de acta de conciliación se cumplió completamente hasta abril del 2022. Sin embargo, para esta fecha, la señora Juliana Ortiz Quintero no canceló lo correspondiente a la cuota acordada. En contadas ocasiones, el señor Mike Ortega Cabrera busca comunicarse con la señora Juliana Ortiz, de quien no recibe respuesta. La señora Juliana, quien labora como analista en seguros de vida SAS, se niega a las peticiones orales del señor Mike Ortega. Por su parte, el juez ordena que, primero, a Seguros de Vida SAS de que el salario que percibe la señora Juliana Ortiz Quintero en su cargo de analista se descuente 421,000, cuyo valor será depositado a la cuenta del señor Mike Ortega Cabrera. Segundo, se ordena a Seguros de Vida SAS que del salario que percibe Juliana Ortiz en su cargo de analista se descuenta adicionalmente el valor de 150,000, que corresponde al 50% de los gastos de salud y educación de la menor Celeste Ortega Ortiz. También cuyo valor será depositado en la cuenta del señor Mike Ortega Cabrera. También se tiene en cuenta que se incrementarán los valores conforme al porcentaje del salario mínimo mensual legal vigente. Se adicionan además unas pruebas, entre ellas el registro civil de nacimiento de Celeste Ortega Ortiz, el resultado de la espirometría que identifica el asma y que fue realizada a Celeste Ortega Ortiz, constancia de la acta de conciliación en el centro de conciliación y en la ciudad de Pasto. También constancia laboral expedida por Seguros de Vida SAS de la señora Juliana Ortiz Quintero en su cargo de analista, quien percibe un salario de 2 salarios mínimos, o sea, 2.234.348, un poder autenticado, y se convocan los siguientes fundamentos de derecho. El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, título 7 y título 11 del Código Civil, Ley 27 de 1977, Ley 1098 del 2006, artículo 133 y a 159 del Decreto 2737 de 1989, artículo 435 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y artículo 390 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas concordantes.